Buenísimo. Ahora sí. Bien, les voy a compartir lo que vamos a ver hoy. Hoy comenzamos con la unidad número 2, que sería masaje. ¿Sí? Eh, Ahí se ve, perfecto. Una más. Bien. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? En esta unidad nosotros vamos a ver básicamente la parte teórica de lo que vendría a ser masaje terapéutico en sí. ¿Ok? Les voy a explicar la definición, los efectos que tiene el masaje en la persona, algunas técnicas que son las que me enseñaron a mí de masajes en la universidad, las condiciones que tenemos que tener para realizar un buen masaje, indicaciones, contraindicaciones, y en la clase que viene vamos a empezar a ver masaje zona por zona. ¿A qué me refiero con esto? Primero vamos a ver lo que es masaje de miembro superior, ¿sí? Todo lo que es mano, antebrazo, brazo. Vamos a ver cuello y trapecios, espalda por otro lado y miembros inferiores por otro lado, ¿sí? Vamos a tratar de dividirlo de esa forma a las clases que siguen. Ahora, ya vamos a echarlo después de la clase, les explico bien cómo nos vamos a manejar. En cuanto a lo que es la definición de masajes, eh, son manipulaciones sistémicas, dice acá, que se realizan preferentemente con la mano con el objetivo de actuar sobre el sistema nervioso, la musculatura de la persona y el sistema circulatorio. ¿Por qué el sistema circulatorio? Porque el masaje en sí mueve tanto lo que es sangre como linfa. ¿Sí? Cuando veamos drenaje linfático, les voy a explicar cómo son los masajes de drenaje linfático. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a tener la definición de masaje, ¿sí? Es esta, la de acá arriba. Pero el masaje terapéutico es un masaje que incluye una serie de técnicas que son utilizadas para el tratamiento de diversas patologías que afectan al sistema neuromuscular, es decir, a los músculos esqueléticos, con el objetivo de recuperar y mejorar las condiciones de los tejidos blandos mayormente afectados. ¿A qué me refiero? Que el masaje terapéutico en sí tiene una serie de técnicas, una serie de pasos a seguir para que nosotros podamos actuar en la musculatura que está afectada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una persona que nos llega, que se quiere hacer masaje descontracturante, ¿sí? Lo que es la zona de la espalda, más que todo el trapecio y cuello, ¿listo? Nosotros sabemos que esa zona es la más afectada, ¿ok? Sabemos que ahí está el mayor foco de dolor de la persona, ¿sí? Ahora, el masaje tiene ciertos efectos, ¿sí? Acá dice efectos fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan adentro de nuestro organismo estos efectos. Efectos reflejos. Se producen en la piel por estimulación de receptores periféricos que transmiten impulsos nerviosos desde la médula espinal, ¿sí? Hasta el cerebro, produciendo sensación de placer y relajación. Uno de los efectos más importantes del masaje es la sedación. Cuando una persona llega para una sesión donde se quiere relajar, sí, el efecto que vamos a producir es un efecto de sedación. Ahora, si yo quiero buscar otro efecto, voy a realizar el masaje de otra forma, ¿sí? Que ya les voy a explicar eso más adelante.
El efecto reflejo básicamente nos dice que nosotros en nuestra piel, ¿sí? En toda nuestra piel, tenemos receptores periféricos. ¿Qué es un receptor? Es una molécula muy chiquitita que le va a enviar una señal al cerebro, ¿sí? Y le va a decir, acá me están relajando, ¿sí? El cerebro va a mandar una señal al músculo que se relaje, que baje el tono, que baje el trofismo del músculo, que baje, ¿sí? Ese es el efecto reflejo en este caso. Y el efecto mecánico ayuda al retorno del flujo sanguíneo y linfático, promover el movimiento intramuscular, estirar adherencias y movilizar tejidos disueltos de masas musculares. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, profe. Buenísimo. Eh, Cualquier duda que tengan, ¿sí? Sáquense la pregunta. Si me quieren interrumpir, activen el micrófono sin problema y lo hacen, ¿ok? Yo no tengo ningún drama. Lo que es lo que sí me di cuenta en el examen, que hubo errores que yo hice mucho hincapié. Así que si quieren preguntar, pregunten o anoten la pregunta y la preguntan al final, pero no se queden con dudas, ¿sí? Seguimos. El masaje no desarrolla fuerza, ¿ok? El masaje no desarrolla fuerza. El que les diga que el masaje aumenta el tono muscular, sí, aumenta el tono muscular, pero no es lo mismo que generar fuerza. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo quiero generar fuerza, voy al gimnasio a hacer pesas y genero fuerza, ¿sí? El masaje lo que hace es todos estos efectos mecánicos, mover el flujo sanguíneo y linfático, promover el movimiento intramuscular, es decir, el movimiento entre los músculos, ¿sí? Estirar adherencia. ¿Qué es una adherencia? Es un tejido fibroso de colágeno que se forma cuando nosotros no nos movemos. O, por ejemplo, cuando tenemos un accidente o nos lastimamos y se nos forma una cicatriz, alrededor de esa cicatriz, antes hubo una adherencia. Después se formó la cicatriz y es un tejido muy duro, ¿sí? La adherencia vendría a ser como el primer paso hacia hacia lo que sería la formación de una contractura, ¿sí? O hacia la formación de una banda de músculo tensa que va a producir dolor más adelante. Bien, nosotros, para el masaje vamos a tener ciertos principios, ¿sí? El cliente tiene que estar cómodo y relajado. Nosotros como masajistas también tenemos que estar cómodos y relajados, con ropa cómoda, ambas personas, ¿sí? Que sea fácil de manipular esa ropa. ¿Por qué? Porque si tengo que hacerle a una persona masaje en lo que es la zona de las piernas a un hombre, tengo que pedirle que se saque el pantalón o avisarle de antemano que venga con una calza corta o que venga con un short corto abajo del pantalón para que se pueda sacar tranquilamente y yo pueda manipular el short de la forma más fácil a la hora de hacer un masaje. Lo mismo cuando tengo que hacer masaje a una mujer. Si es en la zona de la espalda, le pido que venga de top, ¿sí? Eh, y para la zona de las piernas, con la calza corta en lo posible, para poder trabajar la zona que necesito trabajar, ¿sí? Esas cosas hay que tenerlas muy bien en claro, porque es entrar en un campo muy fino, ¿sí? Más que todo cuando se trata del hombre que le hace masaje a la mujer, ¿sí? Eh, También de mujer a mujer, pero más que todo el caso del hombre es mucho más, hay que tomarlo con pinzas,
¿sí? Entonces, hay que aclarar estas cuestiones antes y asegurarse de que tenemos la aprobación de él o de ella para hacer el masaje en la zona que nos piden, ¿ok? Bien, aclarado esto, cierro paréntesis, es más necesaria una buena habilidad que fuerza, dice acá. ¿Por qué? Porque si yo hago bien la técnica, voy a lograr, perdón, el efecto que necesito sin necesidad de hacer tanta fuerza o sin necesidad de yo esforzarme mucho en hacerlo, ¿sí? Un buen lubricante siempre es una buena ayuda, un buen lubricante, ¿sí? Ahora, mi experiencia personal, probé aceites, probé cremas corporales, crema base, y ninguna me gustó. Lo que yo hoy en día uso, hace más de 4 años que lo uso, es la vaselina sólida, ¿sí? Ya les voy a mandar una fotito después si quieren en el grupo. Se consigue muy fácil, es de uso médico, así que la pueden conseguir en cualquier farmacia o en cualquier ortopedia, también la pueden conseguir. Mariano, decime, levantaste la mano. Y hola, profe. ¿Y a la ¿Cómo estás? vaselina, bien, vos, se le puede agregar algún Bien. aceite esencial o combinarlo con algo de eso? Mira, yo prefiero que si por ejemplo querés ir por ese lado de los aromas, yo prefiero tener un salón, ¿sí? Ya bien equipado, con un rico olor, donde la persona sepa que ahí se va a relajar y dejar la vaselina para el cliente, ¿no? ¿Me entendés? Yo no probé, sinceramente, no probé mezclar la vaselina con alguna otra cosa, Ah, está bien. ¿sí? Yo no lo probé. Yo uso la vaselina sola, ¿por qué? Porque es la que más dura en el cuerpo de la persona. El aceite se absorbe muy rápido y la crema ni hablar, ¿sí? Claro. Y eso que No, yo decía probé combinarlo con sí, lavanda o algo, algunas aromáticas que como que potencien el efecto de relajación o algo así, ¿viste? yo para eso prefiero acondicionar el ambiente Claro. para que el paciente se relaje. ¿Sí? Cuando el paciente llega y ve que tenemos una luz cálida, unos olores ricos y que producen el efecto de la sedación, ya la persona se va a acostar en la cama y se va a Claro, dormir. claro. No va a ser ni falta que empecemos el masaje. ¿Se entiende? Bien. Por eso yo prefiero acondicionar el ambiente externo a acondicionar la vaselina. Ahora, si vos lo quieres hacer y te resulta muy bien, decime cómo para yo hacerlo también, ¿no? Porque no lo hice nunca, ¿sí? Dale, Eh, es un criterio meramente personal, ¿sí? está bien, habrá que probar. Gracias. De nada. Bien, el masajista siempre tiene que buscar la comodidad en el masaje, ¿sí? Mientras más cómodo estemos nosotros, mejor técnica voy a poder emplear. Y si empleo una mejor técnica, voy a mejorar aún más el efecto del masaje, ¿sí? Otro principio sería un lugar tranquilo, cálido, que ofrezca sensación de calma. ¿Sí? Como les decía recién, si yo tengo un ambiente donde es, por ejemplo, yo voy al ejemplo de acá de La Rioja, estoy en un complejo de departamentos donde tengo en el quinto piso, el ascensor no anda, tiene que subir por las escaleras, se escucha bullicio de todos los vecinos, la persona no se va a relajar ahí, ¿sí? Entonces hay que saber bien qué lugar usar y cómo acondicionar ese lugar para que le produzca esa sensación de calma a la persona para poder potenciar aún más el efecto del masaje, ¿sí? Ahora, si la persona viene a hacerse masajes descontracturantes, ya sabe a lo que viene, ya sabe que le va a doler, pero no está de más aclararlo, ¿sí? Bien, en cuanto a la técnica del masaje, nosotros tenemos cuatro tipos
que serían el roce, ¿sí? O frotación. Le digamos roce, ¿sí? La compresión abarca el amasamiento, la presión y la fricción. Estos tres hacen a la técnica de la compresión. Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son las tres técnicas que abarcan a la compresión? Son estas tres: amasamiento, presión y fricción. Pregunta de examen, ¿sí? La percusión es el otro y los estiramientos. Que los estiramientos, ya les voy a dar mi opinión, yo los hago al final de la sesión. O sea, eh, le enseño a estirar al paciente después de que le hice el masaje. No estiro en el medio del masaje. Ya les explico. Bien, en cuanto a los roces o a los frotes, el masaje por frotación se realiza deslizando suavemente sobre la superficie de la piel, ¿sí? Vendría a ser como una caricia a la persona, ¿sí? No es tan literal, pero sí es un deslizamiento sobre la piel muy suave, que no lleva presión, no lleva fuerza, no lleva nada. Los frotes, ¿sí? O roces pueden ser superficiales o profundos. En la superficial no es importante la dirección de la fuerza, ya que no producimos ningún efecto mecánico, ¿sí? El efecto del roce superficial tiene acción refleja y analgésica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene el efecto reflejo de la sedación, es decir, que el paciente posiblemente se duerma o se relaje más de la cuenta con los roces superficiales. Ahora, en los roces profundos sí tiene importancia la dirección de las fuerzas, ya que el objetivo más importante es el de ayudar al flujo de retorno de la circulación. ¿Ok? En los roces profundos, yo estoy preparando al músculo para recibir el masaje, para recibir la compresión, para recibir esta técnica, que es la más importante, la compresión. ¿Sí? Yo con los roces lo preparo para lo que es amasamiento, presión y fricción. ¿Sí? La fuerza de roce o frotación debe ser centrípeta. ¿Qué quiere decir esto? Del centro hacia afuera. ¿Ok? Eh, los roces pueden ser simultáneos, o sea, lo podemos hacer con ambas manos en la misma dirección al mismo tiempo. Pueden ser alternados, es decir, se realiza con ambas manos, pero una va en dirección opuesta a la otra, ¿sí? Si estoy haciendo un masaje en una espalda, una mano empieza el movimiento y cuando llega a la mitad empieza la otra, ¿sí? Yo después de que terminemos la clase, cuando le suba esta clase al campus, le voy a mandar videos de cómo son estas técnicas, de cómo son los roces, de cómo es el amasamiento, la presión, la fricción y los golpeteos, ¿sí? Eh, o pueden ser unimanuales, es decir, con una sola mano, ¿sí? El, el roce acá dice que se hace de forma centrípeta, del centro para afuera, pero también hay que tener en cuenta que el roce se lo hace en una especie de círculo. Sí, eso vendría a ser. Cualquier roce que esté haciendo, como no importa la dirección del masaje, yo puedo hacerle masaje, el roce a la persona, lo puedo hacer en forma de círculo, con una sola mano, o con la otra, o con las dos, ¿sí? Lo puedo hacer, no hay ningún problema, porque no importa la dirección que esté usando. Ahora, si estoy usando el roce profundo, sí tengo que saber la anatomía que vimos en la unidad anterior, para yo conocer la dirección de las fibras musculares que estoy por trabajar. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien?
Buenísimo. Bien. En cuanto a la compresión incluye, como ya les dije, el amasamiento, la presión y la fricción. Se puede describir el amasamiento como un movimiento en el cual se toman los tejidos blandos entre los dedos y se los manipula de manera alternada, por lo que se produce un movimiento dentro del mismo músculo. El amasamiento puede ser unimanual o bimanual, es decir, lo puedo hacer con una mano o con las dos al mismo tiempo. Depende de qué, del tamaño del músculo. Si yo estoy trabajando en un antebrazo, lo puedo hacer con una sola mano, ¿sí? Si estoy trabajando en un cuádriceps, en una espalda, lo tengo que hacer con ambas manos para abarcar más masa muscular y poder realizar de mejor manera el masaje, ¿sí? El objetivo del avanzamiento es mejorar localmente la circulación venosa y linfática, remoción de productos de desechos. ¿Por qué? Porque los músculos también liberan desechos que después se eliminan por la orina, ¿sí? Movilizar el vientre muscular, ablandar las adherencias, entre otros objetivos. Estos son los que más se destacan. Se llama amasamiento porque es literal el acto de amasar. Cuando se amasa la masa de una pizza, ¿sí? Es el mismo movimiento, nada más que yo voy a usar estos tres dedos. Dedo pulgar, dedo índice y dedo medio. O puedo usar toda la mano, ¿sí? Ahora, el movimiento vendría a ser, los tres dedos toman y empiezan a hacer un círculo, ¿sí? Empiezan a tomar todo el vientre muscular. Tomo, 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 o lo puedo hacer con toda la mano, ¿sí? Es un movimiento como que voy agarrando el músculo y lo presiono. Y cuando lo voy presionando, lo voy soltando de a poquito, ¿sí? En los videos se va a ver un poquito mejor, pero básicamente es así, ¿sí? Es amasar el músculo, literalmente, es amasar el músculo. Ahora, la presión se realiza con porciones de grandes músculos, apretando la zona, es decir, entre las dos manos o entre la mano y un objeto sólido, en este caso, el músculo. Bien, entre las dos manos yo puedo trabajar, por ejemplo, la zona del cuádriceps, ¿sí? Que es un músculo muy grande. Yo lo voy a trabajar con las dos manos, es decir, agarro el vientre muscular, lo separo de lo que vendría a ser el hueso y lo empiezo a amasar, lo empiezo a mover. Puedo hacer un movimiento para que se guíen, un movimiento en forma de 8 con los dedos, ¿sí? Y voy apretando. Voy haciendo un infinito. Aprieto, aprieto, aprieto. Eh, este amasamiento, en realidad todo el masaje, no tiene un tiempo determinado para hacerlo. Es decir, yo no voy a lograr los efectos que quiero haciéndolo en 5 minutos. Depende del cuerpo del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una contractura muy grande, no va a salir a la primera sesión. No va a salir, no quieran lograr eso porque no lo van a lograr. Desde ya les digo. Eh, ¿Por qué? Porque los tiempos de recuperación en las personas, en el ser humano, es muy lento, ¿sí? Eh, Vamos con el ejemplo de que todo el mundo sabe y está hablando que es el dengue, ¿sí? El dengue tiene su fase previa, tiene su fase de donde se infectó, tiene la fase que dura 7 días, que es la más fuerte, y después de esos 7 días empieza a bajar la fiebre y a disminuir los síntomas. En la contractura es lo mismo, tarda en irse, no se va a ir a la primera sesión, se va a ir a la, capaz que es un ejemplo, pero se puede ir a la cuarta, quinta sesión. Pero si ustedes al paciente le quitan esa contractura, a la próxima va a volver sí o sí con ustedes, porque saben que han hecho un buen trabajo y que lo ayudaron y que la contractura se fue, ya no está, ¿sí? Que pudieron quitarle ese dolor que tenía el paciente, ¿sí? Eh, Ahora, acá dice, vamos de nuevo a esto, la presión se realiza con porciones de grandes músculos,
apretando la zona, es decir, presión. Yo, por ejemplo, lo hago con el dedo pulgar, es presionar la zona. ¿Cuál zona? La de mayor dolor. Ahora, yo cuando hago el amasamiento, voy a ir escuchando al paciente o lo voy a ir viendo cómo él se mueve, cómo básicamente se queja del dolor, y yo sé que en esa zona tengo que hacer la presión, porque ahí está el mayor foco de dolor. En el mayor foco de dolor se hace la presión. La presión se hace en el punto más doloroso de la contractura. Entonces yo con mi dedito gordo voy a ir buscando por todo el vientre muscular, siguiendo la dirección de la fibra, ¿no? Voy a buscar el punto donde más duela y ahí voy a presionar por lo menos 2 minutos. Si el paciente no lo aguanta, listo, 1 minuto es más que suficiente, ¿sí? Eh, la presión es eso, ¿sí? Es presionar la zona, lo pueden hacer con el pulgar, lo pueden hacer con los nudillos, lo pueden hacer con el codo, no hay ningún problema con eso. Eh, yo tengo pacientes que se lo hago con los nudillos porque tienen muy dura la zona y hay otros que tienen aún más duro y lo tengo que hacer con el codo porque ni el pulgar me ayuda ni los nudillos me ayudan. Ya se me cansa demasiado el antebrazo, entonces tengo que usar la fuerza del hombro para apretar con el codo. Les van a llegar pacientes así, les van a llegar casos así. Y hay otras personas que no, que simplemente con el pulgar, que es más que suficiente para realizar esta técnica. La otra, que es la fricción, consiste en un movimiento circular, ¿sí? Que se realiza colocando una parte de la mano en la zona a tratar. De nuevo, en el punto o cerca del punto donde más duele, yo voy a colocar el pulgar, el índice y el medio, los voy a colocar a los tres juntos, o puedo hacer con el pulgar solo nomás, o con cualquier dedo lo puedo hacer solo, ¿sí? Acá puse el pulgar y la yema de los dedos, es decir, este movimiento, así. O con el pulgar solo empiezo a presionar de a poquito y a hacer un movimiento en círculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera favorezco mucho más el movimiento adentro del músculo. Es decir, que esa contractura se tiene que ir moviendo, se tiene que ir despegando, se tiene que ir desprendiendo de las fibras musculares que atrapó, ¿sí? El movimiento se realiza de manera circular y es bastante rápido con aumento de la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que respetar el umbral del dolor del paciente. Todos los pacientes tienen umbrales de dolor diferentes. Todos, todos. Nadie tiene el mismo umbral de dolor que otra persona. Cada persona aguanta hasta donde puede. Nosotros, como masajistas, tenemos que respetar ese umbral de dolor, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos haciéndole la fricción o la presión, que son técnicas dolorosas, se le aclara al paciente, mira, te voy a hacer una técnica que va a doler. Al momento que el dolor sea insoportable, me decís y yo bajo la presión para poder mantener la técnica eficaz. Entonces, yo me tengo que manejar con el dolor del paciente. Es decir, que para la presión y para la fricción le tengo que hacer doler al paciente, le va a doler. Le tenemos que decir, mira, te va a doler porque tengo que trabajar con este dolor. ¿Sí? Ahora, a donde le duele el paciente, hasta donde el paciente diga, hasta ahí yo trabajo. Hasta esa presión, hasta ese punto yo trabajo. La próxima sesión voy a poder aumentar un poquito más la presión, y en la próxima más, y en la próxima más. ¿Por qué? Porque el músculo va a ir cediendo, ¿sí? Y cada vez tengo que presionar más para, para tratar de desplazar esa contractura. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, todo bueno. Buenísimo. Bien. Eh, en cuanto a la percusión o golpeteo también se llama, son movimientos alternados
que se realizan para provocar estimulación. Se efectúa con el borde de los dedos relajados, haciendo rebotar la mano o los dedos relajados en la zona de tratamiento. El efecto inicial de esta percusión sobre la piel es una palidez por la contracción arteriolar, es decir, de las arterias, debido al estímulo mecánico. Esta isquemia superficial luego se transforma en hiperemia. ¿Por qué? Por dilatación vascular. Primero, la arteria se contrae y no hay paso de sangre en la zona que yo estoy golpeando. Luego, la arteria se dilata, abre el canal y llega mucha más sangre de golpe. Para que la percusión tenga su efecto vasomotor hiperémico, esta tiene que ser enérgica y repetida. Enérgica para llegar a estimular profundamente el músculo y repetida para pasar de una fase de palidez a un hiperemia. Vamos más a lo criollo, a lo simple. La yema de los dedos es la que yo uso para golpear los ojos. Voy al ejemplo acá de mi antebrazo, que es lo que ustedes pueden ver. Eh, la mano tiene que estar relajada, ¿sí? Mano relajada y yo empiezo a golpear, ¿sí? Golpeo. Es mano relajada, ¿sí? Siempre golpeo con la yema de los dedos, ¿sí? También lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer usando el borde de la mano, los dedos tienen que estar separados, ¿sí? Y puedo hacerlo de esta forma, ¿sí? Las dos formas están bien. ¿Cuál es la que prefiero usar? Es esta, el golpeteo con la yema de los dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer más rápido, me canso menos y logro el efecto que quiero más rápido, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis dos manos para usar en una zona del cuádriceps, por ejemplo, yo sé que voy a poder usar mucho más rápido mis dos manos y voy a poder abarcar mucha más masa muscular. Eh, el golpeteo es eso, es golpear, es percutir, es rápido el movimiento, ¿sí? Lo primero que van a ver ustedes cuando estén golpeando es que la piel se va a poner blanca, se va a poner pálido, la zona que están golpeando, ¿sí? ¿Por qué se pone pálido? Porque no está llegando sangre. Ahora, después de un ratito que estamos golpeando, pongámosles unos 30 segundos, van a ver que la zona se empieza a poner roja. Una vez que se puso roja la zona, tengo que dejar de golpear, porque ya logré el efecto que yo quería, que era el efecto vasomotor hiperémico. Hiperemia. ¿Qué es una hiperemia? Hiperemia vendría a ser llegada de sangre de forma rápida. La hiperemia es llegada de sangre, ¿sí? Ahora, nosotros, al hacer la técnica de manera rápida y enérgica, la sangre llega mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué llega más rápido? Porque nosotros teníamos la arteria que estaba totalmente cerrada al inicio del golpeteo y luego que después de varios golpeteos, la arteria se empieza a abrir su luz y ahí la sangre llega de golpe. Por eso la zona se pone roja. Ahora, ¿por qué se hace en la percusión o el golpeteo? Se hace porque nosotros le estamos haciendo daño al cuerpo del paciente. Cuando nosotros estamos haciendo la presión o la fricción, le estamos produciendo un daño, le estamos haciendo doler, le estamos diciendo al cerebro del paciente, te estoy haciendo doler, manda el cerebro para recuperarse de este dolor, va a mandar ciertos mediadores químicos, va a mandar células, va a mandar mucha sangre para recuperar la zona a la que yo le hice doler, ¿sí? Por eso yo hago este golpeteo, para que el aumento de sangre que llegue a la zona favorezca el proceso de recuperación del paciente. Entonces yo golpeo, hago la percusión, hago el golpeteo para favorecer el proceso de recuperación del paciente.
¿sí? No se olviden nunca de esto. Es muy importante el golpeteo, muy importante. En cuanto a los estiramientos, podemos definir un estiramiento como un ejercicio en el que se realiza una posición concreta, llevando al músculo en sentido contrario al de su contracción, para poner en tensión el músculo o grupo de músculos con el fin de incidir en su flexibilidad. ¿Sí? Eso es lo que sería la definición de estiramiento. Los estiramientos tienen la capacidad de influir en el tono muscular, por lo cual su uso puede ser tanto para estimular fibras musculares como para producir su relajación. Un estiramiento estimula los receptores de las fibras musculares. Acá estamos hablando de músculo. Cuando hablaba al principio de los receptores de la piel, el efecto del masaje, el efecto reflejo, ¿sí? Que vimos al principio, son los receptores de la piel. Acá estamos hablando de receptores de la fibra muscular. Dos cosas totalmente diferentes. Un estiramiento estimula los receptores de las fibras musculares, los cuales envían la información hacia el cerebro y regresan al músculo en forma de contracción refleja o de defensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aumenta el tono muscular. Entonces, yo, al producir un estiramiento en el músculo le manda una señal al cerebro. El cerebro responde aumentando el tono muscular. ¿Sí? Ahora, si yo mantengo el estiramiento, como dice acá, más de 7 segundos aproximadamente, se produce una relajación muscular refleja de forma protectora. ¿Por qué? Porque si yo sigo estirando, el músculo, ¿qué va a hacer? Se va a relajar. Ahora, ¿qué pasa si el músculo no se relaja? Si el aumento del tono muscular sigue y yo sigo estirando, lo voy a romper al músculo. Entonces, el cerebro mandó una señal para que el tono muscular aumente al momento de que yo inicie un masaje, ¿sí? Ahora, el cerebro se da cuenta que lo estoy estirando al músculo, entonces lo que hace el cerebro es mandar una señal al músculo de que se relaje, de que no le estamos haciendo nada malo, lo estamos estirando, nada más. Entonces el cerebro dice, bueno, listo, lo están estirando, lo relajo. ¿Por qué? Porque si no lo relaja el músculo se puede romper. Sobre que yo lo estoy estirando y el cerebro que aumenta el tono muscular, eso puede producir una ruptura muscular, ¿sí? Eso puede producir algún desgarro, alguna distensión de algún ligamento, alguna ruptura de tendón, ¿sí? Entonces podemos producir algún esguince, alguna tendinopatía, algún desgarro muscular de grado 1, 2 o 3, ¿sí? Eh, entonces, el cerebro es muy sabio que después de los 7 segundos ya manda una señal al músculo diciéndole, está todo bien, te están estirando, te voy a relajar, ¿para qué? Para que nosotros podamos trabajar, como dice acá, sobre la flexibilidad, ¿sí? Que la flexibilidad es la capacidad por la cual nosotros tenemos de movernos, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra elongación. Si nosotros tenemos una buena elongación y una buena movilidad, vamos a tener una buena flexibilidad. Si yo soy una persona que no hace deporte, que me quedo todo el día en mi casa, voy, trabajo, vengo, como y duermo, y no hago actividad física, no salgo a caminar, eh, lo que sea, lo más mínimo que sea, ¿sí? Yo voy a tener una aptitud física muy baja. Y eso va a incidir en que, en que los músculos pierdan fuerza, en que las articulaciones pierdan fuerza, pierdan movilidad, ¿sí? Entonces es muy importante mantenerse siempre activo, ¿sí? Aunque sea salir a caminar.
es lo más simple que se puede hacer y ayuda muchísimo al cuerpo humano, ¿sí? Hasta acá, que ya vimos las técnicas, que son estas. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Listo, no más. Bien, Profe, una seguimos. consulta. Diga. También es dependiendo digamos, obviamente escuchando al paciente eh, hasta donde le duele, ¿no es cierto? Claro, si eso lo dije recién, hay que respetar el umbral de dolor del paciente. Mm, Si yo no respeto ese umbral de dolor, al mm, paciente le voy a hacer doler mucho y es un mm, paciente que no vuelve, ¿sí? No va a claro, volver con nosotros, va a ir a otra persona. bien, O sea, nosotros tenemos que aclarar a la persona que le va a doler la técnica, pero nosotros tenemos que trabajar sobre el dolor del paciente, no sobre lo que nosotros creamos, sobre el mm, dolor de él o de ella, en este caso, de quien sea, ¿sí? bien. Tenemos que trabajar sobre ese dolor, no sobre nuestra percepción del dolor, ¿sí? Bien, las condiciones generales para la ejecución del masaje. Durante la ejecución del masaje, dependiendo para qué fin sea, generalmente los pacientes no deben estar ni contraídos ni relajados, ¿sí? O sea, no tienen que estar ni contraídos totalmente ni relajados totalmente. ¿Por qué? Si yo quiero hacer un masaje relajante, sí, lo voy a dejar al paciente que básicamente se duerme. Ahora, si tengo que hacer otra sesión de masaje descontracturante, ¿sí? La posición en la que yo tengo que poner al paciente es otra, ¿sí? El masaje de tronco, todo lo que es pecho y espalda y de miembros inferiores, esta abreviación significa miembros inferiores, por las dudas, ¿sí? Debe realizarse con el paciente acostado cómodamente, cabeza en una almohada y otra bajo las rodillas. Para los miembros superiores, ¿sí? El paciente puede estar sentado o puede estar acostado, ¿sí? Dependiendo para qué tipo de masaje sea. Si es un masaje descontracturante, lo voy a tener sentado, lo puedo manipular mucho mejor así. Ahora, si yo lo quiero relajar, lo acuesto y se relaja nomás. Para Para trabajarlo, por ejemplo, de forma sentado, el paciente tiene que estar con su antebrazo flexionado horizontal a la mesa, el brazo ligeramente en abducción, es decir, hacia afuera, el codo en ángulo recto y el antebrazo en pronación. ¿A qué me refiero con esto? El paciente tiene que estar como si estuviéramos por escribir en una mesa, en esta posición, ¿sí? En realidad sería en esta posición. Si yo estoy acá, el paciente tiene que estar el brazo apoyado, la mano, la palma de la mano mira hacia abajo, y yo poder manipular toda la zona del brazo, ¿sí? Entonces, yo voy a estar al frente del paciente, pero voy a estar del lado del brazo que quiero trabajar. A la persona, al paciente, le quiero trabajar el brazo derecho, ¿sí? El paciente va a estar al frente mío, pero yo voy a estar a la derecha de él, ¿sí? Para poder trabajar su brazo, que está apoyado en una mesa, ¿sí? O en algún plano, ya sea la camilla, una mesa, una silla, lo que sea, ¿sí? Para poder trabajarlo mejor, ¿sí? Y yo me coloco del lado del brazo que voy a trabajar, porque si no, del otro lado lo voy a estar invadiendo mucho el paciente, voy a estar muy cerca de él, y capaz que eso me incomoda un poco. Entonces, yo manteniéndome lejos, más que todo de la cara del paciente, evitamos esa incomodidad. Solamente le trabajo el brazo y está todo listo, ¿sí? El miembro inferior, en los miembros inferiores, se pondrá una toalla o una almohada por abajo de las rodillas,
para poner los miembros inferiores en una posición óptima para el masaje. Acá dice, no deben estar ni muy contraídos ni muy relajados. Para los miembros inferiores vamos a poner una toalla cuando el paciente se lo acuesta boca arriba, por debajo de las rodillas, ¿sí? Esto va a favorecer la flexión de cadera y la flexión de rodilla. Esto a su vez es una posición óptima para que las articulaciones se relajen y los músculos se relajen, ¿sí? No están ni contraídos, pero sí tienen cierto grado de tensión. Pero es una posición óptima para trabajarlo, ¿sí? Entonces yo con el paciente, con la toalla con la toalla por debajo de las rodillas, perdón, al paciente le doy una posición donde él está cómodo, ¿sí? Yo voy a trabajar al lado de la pierna que quiero trabajar. El paciente está acostado acá, yo voy a estar parado al lado del paciente, al lado del cuádriceps que yo quiero trabajar, ¿sí? Si yo quiero trabajar el cuádriceps izquierdo, me pongo al frente de ese músculo. Después voy al otro lado, después lo pongo boca abajo y trabajo un lado y el otro, ¿sí? Ahora, si el paciente está boca abajo, la toalla o la almohada va a ir a la altura de la cadera, de la cintura, ¿sí? A esa altura va a ir la toalla. ¿Para qué? Para favorecer, en realidad para evitar que se flexione mucho la columna lumbar, ¿sí? Que eso a veces produce incomodidad, produce molestia, dolor. Entonces así evitamos ese malestar. El masajista va a estar de pie para una mayor comodidad y el uso de su propio cuerpo, ¿sí? La vaselina es un medio deslizante óptimo para este tipo de trabajos. No se hacen masajes en pieles con pelo excesivo, con cicatrices recientes, con pieles irritadas o que tengan algún tipo de patología. Por ejemplo, una persona con diabetes, le tenemos que trabajar la parte de las pantorrillas, del pie, pero vemos que tiene las úlceras por diabetes, o ya tiene el pie afectado por la diabetes que no la tiene controlada, no se hace masaje. En ninguna parte del cuerpo, solamente yo le haría cuello y parte alta de la espalda, nada más, ¿sí? Para evitar cuestiones legales que nos pueden afectar, ¿sí? Entonces, a la persona se le pregunta, cuando llega a la sesión, si padece de alguna patología, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea alguna, ¿cómo se llama? Tromboembolismo pulmonar agudo, trombosis, algunas, algunos problemas circulatorios, como por ejemplo las varices, ¿sí? En esas personas no se hace masaje, por ejemplo. Sí, Viviana, decime. Profe, si alguna persona tiene dermatitis, ¿se recomienda igual el Sí, tipo de vaselina? no. Sí, ¿por qué? Porque la vaselina no tiene, ay, no me sale la palabra. Es apta para todo, la vaselina. Pero, ¿sí? Es preferible no hacer masaje en esa zona. La vaselina no le va a hacer nada. No tiene alcohol, no tiene Es como absolutamente neutro. nada que le pueda. Claro, es lo más neutro que existe la vaselina. Por eso es buenísima. Es muy buena. Eh, pero es preferible no hacer en ese tipo de casos de dermatitis, no se hace. Bien, gracias. O por lo menos yo no hago, ¿sí? Ahora sí, si ustedes ven que la tiene dentro de todo controlada la dermatitis, ya está medicado, y el uso de la vaselina no le arde o no le produce nada, lo cual dudo que pase porque la vaselina no hace nada, es lo mejor que hay para ese masaje. Listo, le hacen el masaje con los cuidados que se tiene que tener, ¿sí? Se le hace un poco más despacio, se le pregunta siempre al paciente qué siente, cómo lo siente, si le molesta, si a la primera molestia no se hace más en esa zona, ¿sí? Es preferible que se le cure eso y recién le hacemos el masaje. Seguimos por otro lado. Ahora, en lo que es las maniobras,
¿sí?, del masaje, las vamos a organizar de la siguiente forma. Primero los roces, ya sean superficiales o profundos, ¿sí? Si es para una sesión de relajación, lo único que yo voy a hacer son roces. Yo le voy a rozar la piel a todo el paciente, por la espalda, las piernas, los brazos, con el efecto de qué? Con el efecto reflejo que tiene el roce, que es producir la relajación, la analgesia y la sedación, ¿sí? Eh, Puedo hacer algún tipo de amasamiento, pero muy suave, muy, muy suave, ¿sí? Ahora, si es para una sesión de masaje descontracturante, directamente comienzo con los roces profundos, no hago superficial, todo profundo, roce bien profundo y de ahí empiezo amasamientos, fricciones y presiones, si es que son necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque la persona puede ser que solamente con el amasamiento ya la contractura se desarme casi en su totalidad, entonces no va a ser necesario hacer una fricción o una presión. Pongámosle que tengamos que hacer una presión, pero no va a ser tan brusca o tan dolorosa como sí lo sería en otros casos que la contractura está instalada. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es necesario una presión muy fuerte cuando la contractura ya se dio con el amasamiento. Se hace, pero en mucha menor intensidad, ¿sí? Lo hago mucho más despacio. Entonces, roces, amasamientos, fricciones o presiones, podemos usar una o la otra, o podemos usar las dos. ¿Por qué pongo una o la otra? Porque hay que ver el tema de nuestro cansancio. Las fricciones y las presiones cansan los músculos del antebrazo. El antebrazo es una zona que casi nunca trabajamos, casi nunca trabajamos en el gimnasio, nunca trabajamos de ninguna forma, ¿sí? Y se van a dar cuenta que a la hora de hacer un masaje, lo primero que se va a cansar es el antebrazo, el pulgar, los músculos de los pulgares, los músculos de los dedos se van a cansar, ¿sí? Entonces, por eso pongo fricciones o también puedo hacer las presiones. Si puedo hacer las dos, mucho mejor. Pero también hay que cuidar nuestro cuerpo y no exigirlo tanto, ¿sí? Estiramientos, percusiones y por último, para terminar, hago roces superficiales, ¿sí? Entonces yo ya le hice doler todo al paciente, le hice las percusiones y voy a terminar con lo que es un roce superficial. Después de la sesión, yo estiro, ¿sí? Yo hago el estiramiento después de la sesión, o sea, lo paro al paciente, lo dejo que se despierte bien y lo empiezo a hacer estirar, que elongue de diferentes formas. Y le doy ejercicios para la casa, ¿sí? Que del 100%, un 10% debe hacer el ejercicio. Los demás vuelven porque no los hacen. Es la verdad. En cuanto a lo que es el ritmo del masaje, debe ser regular y sujetarse a la frecuencia para cada maniobra en particular. Es decir, cada maniobra va a tener su presión, su intensidad, ¿sí? La fuerza con que se da el masaje no tiene que ocasionar dolor. Si bien no tiene que ser demasiado superficial, únicamente la fricción o la presión, en este caso también, puede ser intensa e insistente. El masaje en sí, el amasamiento, no tiene que producir tanto dolor, tiene que producir alguna molestia, nada más. Ahora, lo que sí produce dolor es la fricción y la presión, ¿sí? En todos los casos, se debe graduar cuidadosamente la intensidad de la presión para la fricción. Yo tengo que tener cuidado con el dolor del paciente, como les decía antes. Respetando el umbral del dolor del paciente, yo voy a poder trabajar bien, ¿sí? Algunas indicaciones. El masaje es útil para cualquier afección en la que se requiere el alivio del dolor, la reducción del edema o la movilización de un tejido contracturado. El masaje está indicado cuando conviene lo siguiente. Cuando conviene aliviar el dolor, disminuir la tensión muscular, mejorar la circulación sanguínea,
disminuir el endurecimiento o disminuir el edema, distender adherencias. En estos casos estaría indicado hacer un masaje terapéutico, ¿sí? Las contraindicaciones, donde no tenemos que actuar: infecciones, tumores, procesos tumorales malignos, enfermedades de la piel que puedan transmitirse al masajista hacia nosotros, personas hipersensibles. En este caso yo lo tomaría con pinzas. ¿Por qué? Porque una persona hipersensible va a tener, va a ser una persona que le va a doler mucho todas las técnicas. Entonces hay que tener cuidado y trabajarlo más despacio, mucho más despacio y con mucha más paciencia a este caso, ¿sí? La tromboflebitis, como decía, tromboflebitis, tromboembolismo pulmonar agudo, trombosis, varices, problemas circulatorios, no se hace masaje, ¿sí? Buenísimo. Bien, chicos, eso sería en lo que correspondería a nosotros, en lo que es la clase de masaje terapéutico. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, hay alguna duda, algo que quieran saber? Se va directamente se hace directamente a donde tiene el dolor la persona, o sea, si espalda, directamente a la Sí, espalda, o te pregunto porque yo fui una vez que me haga masaje y empezó por las piernas, me hizo un poco en las piernas y después fue a la espalda. No sé si eso va a estar más claro, adelante. claro, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, yo, que también que lo tendríamos que hacer todos en realidad, es involucrarse un poco más en lo que es la vida de la persona? ¿Por qué? Porque la persona va a venir por un dolor de espalda, ¿sí? Listo, hacemos masaje en la espalda, pero le preguntamos a la persona: che, ¿por qué te duele la espalda? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué trabajas? ¿Qué posiciones usas en el trabajo? ¿Tenés computadora? ¿Estás todo el día de pie? Claro. ¿Estás cargando peso? Entonces, yo prefiero involucrarme en ese lado, en ese sentido de la persona, empatizar un poquito más con lo que es su vida, el estrés de la vida, ¿sí? Claro, Que generalmente es una de las primeras causas de tensiones musculares o de contracturas, es el estrés. La claro. persona va a venir y la van a ver con una cara que parece que acaban de salir de un velorio y no, están súper estresados, están súper adoloridos de la espalda, del cuello. Hay algunas veces en que los dolores de cuello, ¿sí? Son tan fuertes que hacen doler la cabeza, no te dejan dormir, te dan insomnio. Entonces, nosotros tenemos que consultar todo eso. Si la persona viene porque le duele el cuello, porque le duele la espalda, directamente empezamos por la espalda. No perdemos más tiempo en ningún otro lado. Ahora, si la próxima sesión viene y te dice que también necesitas en las piernas, listo. Dividimos la sesión y le hacemos un ratito en las piernas y después en la espalda. Ujú. Pero si la persona viene directamente: no, que me duele mucho el cuello, que no puedo dormir, que me duele mucho la espalda, me hace doler la cabeza, entonces Ah, yo me porque es quedaría un en la espalda combo, directamente. digamos, ¿no? De la vida. Claro, exactamente. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos bueno, por lo menos yo me involucro en ese sentido de la persona. De Ujú. paso, para entender un poquito más cómo es su vida. Y de paso yo, en mi caso, como estudié kinesiología, lo puedo ayudar a llevar un poquito mejor la vida, digamos, a Ah, ayudarlo a dar unos pequeños consejos para el trabajo y mejor demás, calidad, una mejor calidad. que, están, que capaz le ayudan a la persona a mejorar su calidad de vida. Y con el Claro, masaje mucho mejor todavía, ¿sí? Pero claro. generalmente si la persona va a venir y te va a decir: me duele acá, me Ujú. duele esto. Entonces nosotros: ¿por qué te duele? Contame, ¿cómo es tu día, tu trabajo? ¿Tenés hijos? ¿Tenés mascotas? ¿Trabajas en una empresa de construcción? ¿Tenés que estar cargando bolsas de cemento, 100 bolsas por día? Ahí vamos a entender por qué le duele. Claro.
¿sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre el porqué de las cosas, el por qué le duele a la persona eso. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntándole estas pequeñas cositas que parecen algo tan simple, pero nos ayuda a resolver un montón de cuestiones a nosotros, ¿sí? Claro. Pero la persona va a venir, le duele esto, nosotros empezamos ahí directamente. No nos vamos a otro lado, no nos vamos a la pantorrilla, nos quedamos en la espalda. ¿Le duele la espalda? Entonces, le hagamos todo en la espalda, ¿sí? Bien. Es preferible tratar bien ese dolor que hacerle todo un masaje en las piernas, en el cuello, en los brazos. No, no. ¿Le duele el cuello, le duele la espalda? Vamos al cuello y a la espalda. Es así de simple, ¿sí? No le den muchas vueltas a eso. ¿Y hay un tiempo determinado aproximadamente o no? Una Pues sesión, me cansé. generalmente, una sesión mía dura entre 45 a 60 minutos, Mm. ¿sí? Eh, Generalmente duran esas las sesiones. No te vas a demorar más de eso porque una persona, y nosotros como masajistas, empezamos a hacer las técnicas, empezamos a hacer roce, amasamiento, y en el amasamiento nomás nos damos cuenta, en nuestras manos vamos a sentir cómo el tejido empieza a ceder, cómo el músculo se empieza a ablandar. Y ahí es cuando tenemos que pasar a la siguiente técnica, que es la presión o la fricción. Claro. Entonces va a depender mucho del paciente, pero generalmente es una hora, a veces menos, pero nunca te pasa de la hora. Es muy raro. Tiene que estar muy duro, muy adolorido, mucha contractura por todos lados, en donde ahí le vas a tener que decir a la persona, mira, vamos a tratar hoy esto, mañana esto, pasado esto, y así. Porque si no vas a tener que estar 4 horas haciendo masaje, vas a terminar con los dedos a la noche, te vas a ir a dormir así, y no es la idea, Claro. ¿sí? Entonces, es preferible hacer una hora bien hecha, hacer bien lo que tenemos que hacer, y la persona va a estar mejor, y al otro día va a volver. O capaz que vuelva a los 2 o 3 días y ya te programen la nueva sesión. Claro. Pero sí o sí es Se, una hora. y digamos, es conveniente así que yo no sé, al otro día o dejar pasar un día que se relaje Si se mucho. puede al otro día, mejor. Bien. Si se puede al otro día y la persona puede, tiene disponibilidad horaria, listo, buenísimo, que venga el otro día. Bien. ¿Sí? Generalmente, no sé si ustedes alguna vez fueron al médico y el médico les dio directamente 10 sesiones de fisioterapia. Sí. No sé si alguno fue, bueno, te dan 10 sesiones directamente porque ni el médico sabe en cuánto se te va a curar. En realidad lo sabe el kinesiólogo. Claro. Capaz que en 5 sesiones ya estás bien, porque fuiste los primeros 5 días de la semana, de lunes a viernes, y ya te curaste. ¿Me entiendes? Entonces es preferible que la persona venga seguido para que puedas tratar primero una contractura, al otro día te enfocas en otro lado, al otro día en otro lado, pero siempre hablando, en este caso, del problema de la espalda, por ejemplo, que Claro. es el 95% de los casos que van a tener es de la espalda y del cuello. El otro 5% es de algún dolor de la pierna, algún dolor en lo que es las lumbares, pero generalmente es cuello y de la mitad de la espalda para arriba. Nada más. Es casi el total de las sesiones que van a tener. Claro. Bueno, muchas gracias. De nada, Silvana. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro planteo que quieran hacer? Bien. En cuanto a lo que fue el examen, ¿sí? Las personas que no aprobaron van a recuperar este examen, lo van a recuperar cerca de la fecha del final, ¿sí? ¿Por qué? Porque para rendir el final tienen que tener todos los exámenes aprobados. Si no aprueban todos los exámenes, lamentablemente no van a poder rendir, ¿sí? Yo no puedo permitir que una persona rinda el final sin saber la unidad de anatomía, que es lo básico que tienen que saber. ¿Se entiende? Entonces, el recuperatorio va a ser seguramente semanas antes del final. Yo les voy a avisar cuándo va a estar subido,
seguramente sea mucho menos tiempo en cuanto a días me refiero. Capaz que en vez de ser 4 días o 5 días como fue esta vez, capaz que solamente tengan 1 o 2 días para hacerlo y nada más, porque vamos a estar muy cerca de las fechas finales, por eso les digo. Y otra, que cuando tengan que hacer el examen que sigue, lean bien las consignas, ¿sí? Acuérdense, tienen 2 intentos para hacerlos. Hay personas que han hecho el primer intento, reprobaron y no hicieron el segundo intento. ¿Se entiende? Entonces, si yo les digo que en la plataforma tienen 2 intentos, es porque tienen 2 intentos. Úsenlo a los 2. Hay personas que aprobaron el primer intento con 6, pero se dieron cuenta de en qué se equivocaron y aprobaron con un poquito más de nota en el otro intento. Entonces el sistema te va a tomar la nota más alta. Hay Claro, personas que aprobaron... sí, decime. claro, yo no vi la primera vez que hago un examen así, no vi Sí. que te decía la nota ahí en el momento. Por eso no hice el Claro, segundo intento, por ejemplo. claro, no hay drama, no hay Ahora problema ya con eso. entendí. No hay drama, siempre van a... por lo que es para los exámenes, sé que es algo nuevo capaz para ustedes ver lo que es anatomía, ver lo que es músculo, ver lo que es biomecánica, capaz que es algo muy nuevo y es muy chocante y es muy, capaz es difícil de entender, ¿sí? O capaz que no, capaz que sea para algunos mucho más simple, ¿sí? Por eso les digo, preguntas que tengan, me las hacen, me hablan al privado, me mandan un mensaje al grupo, me preguntan en las clases en vivo, yo no tengo drama, pero no se queden con dudas. No se queden con dudas porque después va a ser mucha más grande la duda, porque la duda que tienen ustedes se va a relacionar con otro tema que vamos a ver. Y en lo que corresponde a anatomía, se va a relacionar con todo, con todo el cursado. Entonces, si yo no sé lo básico que es anatomía, ¿cómo voy a poder hacer bien un masaje? ¿Cómo voy a poder hacer un masaje, por ejemplo, en la zona de los isquiotibiales, ¿sí? Si no sé cuál es su dirección, si no sé cuál es la dirección de los dorsales, de los pectorales, ¿cómo voy a poder hacer un buen masaje si no lo sé? Entonces, duda que tengan, me la hacen. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Bueno, dale, gracias, profe. Listo. Cuando se suba la clase, yo les voy a subir unos videos donde van a ver las técnicas que les acabo de mencionar en esta clase. ¿Sí? Bueno, Ahí van gracias. a, ahí van a tener todo y les voy a subir. Ya está la clase igual. El Power que vieron ahora ya está en el campo. Si lo quieren ir leyendo, no tengo problema. Y seguramente esta clase en vivo se sube el miércoles o el jueves. Yo les voy a Dale, estar avisando. ¿Sí? dale. Que Gracias. anden muy bien, que tengan una linda semana y estudien. ¿Sí? Estudien y cuando les mando los videos, practiquen las técnicas. Es muy importante. Practiquen. ¿Sí? Que Bueno, anden muy bien. gracias Vale, igualmente. gracias, profe. Chao. 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 Chao, profe.